Para muchos puertorriqueños, José Raúl Marrero y los cantores de Bayamón representan la Navidad. Llegan los cantores, pues llegó la Navidad en nuestro país y es la Navidad más larga del mundo. Pero se sorprendería usted al saber que José Raúl fue un niño que escapaba de la Navidad. Un niño abusado, maltratado, sufrido y muy callado. ¿Cómo logró romper esas cadenas de amargura y de dolor, superarse y convertirse en un hombre de bien? De eso hablamos en la gran entrevista. Saludos, José Raúl. Saludos, Carmen. Un privilegio estar aquí. El mío. Es increíble pensar que una persona tan alegre, tan divertida, que crea fiesta donde quiera que se para, forma una fiesta, haya sido un niño que huía de su dolor, de su vergüenza, de su angustia, de saberse abusado. Sí, de alguna manera yo le doy gracias a Dios por haber encontrado la puerta, ¿verdad? Que en aquella niñez pues no la encontraba porque no tenía las herramientas, pero en algún momento de mi vida sí encontré la manera de perdonar, de sanarme, de reconstruirme por dentro. Y la música de los cantores de Bayamón es una herramienta maravillosa, fue una herramienta maravillosa. Pero los niños no tienen esas herramientas. Cuando el niño es maltratado física, sexualmente o de alguna modalidad, no tiene las herramientas. Lo que desarrolla es rabia, coraje, se aísla. O sumisión. O sumisión. O sumisión. En mi caso fue esa sumisión, esa preguntarme por qué a mí, ¿verdad? Espacios de dolor, espacios de tristeza, espacios de aislamiento. Y encontré una ruta que fue el trabajo. O sea, desde niño yo recuerdo que mi abuelo me enseñó con un serruchito a hacer una cajita de zapatos. Hice una cajita de zapatos y me ponía a buscar los zapatos de los vecinos. Después trabajé en el supermercado de la comunidad. Todo para aliviar el no quedarme solo y hacerme las preguntas. ¿Y cuando llegaba la Navidad? Pues cuando llegaba la Navidad, cuando me daba cuenta de la figura ausente, porque mi papá se fue de mi casa cuando yo tenía 5 años, yo me iba para casa de mis abuelos, que era donde veía a mi abuelo tocando el cuatro y a mi abuela tocando el güiro y un personaje de allá de Moroví que se llamaba Yayo. Y la música me aliviaba. ¿Pero huías de la tristeza? Oh, sí, definitivamente que sí. O sea, en honestidad, por ejemplo, quedarme en la casa donde estaba viviendo con mi mamá, allí y que pasaran los días y que yo no escuchara algo que no fuera música, pues me sentía triste. Fíjate que yo pensé en ti en estos días porque el Departamento de la Familia admitió en una vista pública que hay 10.000 casos de niños maltratados en todas las modalidades. Maltrato físico, abuso sexual, violaciones. 10.000 casos que no se han investigado. ¿Tú te imaginas cómo se debe sentir un niño de estos en Navidades y mientras otros están celebrando y reconociendo su propio dolor? Yo creo que esa es la base del deterioro de la sociedad que estamos viviendo. O sea, el que no se esté atendiendo estos asuntos como se deben atender para canalizar estos episodios que definitivamente están afectando la salud mental de esos niños que luego van a ser jóvenes y son los que alimentan después, ¿verdad?, estas cosas que están sucediendo en la sociedad con la criminalidad, por ejemplo. Algunos niños se apagan después de estos episodios de abuso, se apagan. Sí. Y al estar emocionalmente apagados son víctimas de acoso en la escuela. Sí. ¿Te pasó? Fíjate, yo recuerdo que al yo estar en ese episodio de depresión, la manera en que yo me vestía, a veces yo quería vestirme como un viejito. Siempre me señalaban como que yo vestía como un abuelito, como que fuera de la moda, ¿no? Y por ese lado tal vez sí recibí algún tipo de señalamiento por la forma que me vestía, aunque mami siempre hacía el mayor esfuerzo por mantenerme a la moda porque ella cosía y estaba pendiente a eso. Pero sí, por ese lado también recuerdo que recibía acoso porque yo me pasaba aislado. A mí me costaba socializar, porque recuerda que un niño que puede haber sido víctima de abuso, normalmente la socialización con otras personas lo relaciona con el dolor y entonces prefiere aislarse, estar lo más solo posible, estar en su habitación, estar haciendo algo que no tenga que ver con otras personas. Nadie se dio cuenta, nadie te preguntó qué te pasa, por qué estás siempre triste, por qué estás aislado, por qué estás...
No, yo creo que yo nunca di como que esa oportunidad de que me preguntaran porque tal vez le huía al dolor de la pregunta. Por eso para mí es bien importante, si alguien me está escuchando, que busque la manera de escuchar a esos niños. Hay un problema adicional. Ujú. Te cuento que a los niños no se les cree. Por alguna razón se invalida lo que el niño dice y el niño se da cuenta, por eso Sí. por eso es que no habla. O no le quieren creer porque también cuando mamá o papá escuchan lo que el niño le está diciendo, es mejor dejar eso ahí. Muchas veces lo esconden, lo meten debajo de la alfombra, porque puede ocasionar un cisma, un dolor en la familia. Pero eso le hace un daño devastador al niño. El que no le crean. Después que el niño se ha atrevido a decir lo que siente, que no le crean. Eso es mega doloroso. Mega doloroso. ¿Quién, cómo y cuándo te ayudó a sanar esas heridas, a entender que tu conducta era producto no de un capricho ni de una mala crianza, sino producto de una herida profunda en tu corazón, de un abuso intolerable? ¿Cómo fue que pudiste sanar? Bueno, yo de alguna manera, como te dije al principio, empecé a canalizarlo a través del trabajo. Trabajaba. Recuerdo que llegué a trabajar en el supermercado y cada vez que preguntaban quién quería pulir el piso del supermercado, yo era el primero que levantaba la mano. ¿Por qué? Porque mientras más tiempo yo estuviera trabajando, menos tiempo tenía yo para estar en la casa conectando con las cosas que, ¿verdad? Que me Vivías ocasionaban dolor. anestesiado. Exactamente, con el trabajo. Y luego encontré que con la música también me anestesiaba. Y me fui por esa ruta también de la música. Pero contestando a la pregunta categóricamente, yo recuerdo que en esa búsqueda de sanación, porque yo tenía unos episodios sub y baja, a mí me decían que yo era bipolar, eso lo vine a conocer yo después, pero recuerdo que el Niño de Jesús me invitó a unos talleres de transformación personal. Y cuando yo tomé ese taller de transformación personal, que yo descubrí el poder de perdonar, que no tenía que ver con lo que la persona te hacía, sino con lo que tú recuperabas para ti, eso para mí fue un quiebre extraordinario. De ahí para acá, pues yo tenía algunos 33, 34 años cuando viví esos talleres de transformación personal que fueron tan sanadores para mí que incluso yo aprendí a darlos y comencé a viajar el mundo. Y en el mundo, por ejemplo en Colombia y en México, escuchaba una cantidad de testimonios de niñas abusadas, de niños abusados, pero olvídate, la orden del día, por los abuelos, por los tíos, por los propios padres. Incluso tuve una historia en Colombia sobre un padre de una iglesia que abusaba. Sacerdote. Un sacerdote que abusaba de los Pero niños. la gente favorecía generalmente a los sacerdotes acusados Claro. de abuso sexual y no le creían al feligrés, al niño. Entonces dicen, ¿y por qué ahora hablan cuando tienen 40 años? Porque tú tuviste que llegar a la adultez para entender lo que te había pasado. Exactamente, Carmen, totalmente de acuerdo. O sea, un niño no tiene la capacidad de decir, padre, siéntate ahí, madre, siéntate ahí, que les tengo que contar algo. No funciona así. O sea, los niños no tienen. Pero si observamos el comportamiento de los niños, nos damos cuenta. Lo que pasa es que hoy en día, por ejemplo, le estamos dejando al teléfono y a los juegos electrónicos el que cuide la crianza de nuestros hijos. Te voy a decir algo. Tú dices que el Niño de Jesús con esos talleres me apoyó muchísimo, eso me encantó. Eso. Pues tú no sabes la cantidad de personas que yo le envío las reflexiones del sombrerito. El sombrerito es el que siempre usa, pero le puso a estos mensajes inspiradores y de sanación personal, de restauración emocional, las reflexiones del sombrerito. Y gente que yo conozco que está sufriendo por diversas cosas. Violencia doméstica, por la pérdida de las extremidades. Yo siempre le mando las reflexiones del sombrerito y los que estén mirando la entrevista ya ahora entienden de dónde vienen las reflexiones del sombrerito. Las reflexiones del sombrerito, me encanta que me traigas el tema a colación. Precisamente es lo primero que yo busco hacer en la mañana. O sea, después que yo hago mi caminata y me conecto con mi padre, con mi maestro, yo me siento y busco conectar con un espacio de gratitud. Y en ese espacio de gratitud me llegan esos mensajes que yo escribo. Antes la ruta era la tristeza, recordar el dolor, lo que me habían hecho, etcétera, etcétera. Ahora digo, ok, José Raúl, ¿de qué manera tú vas a contribuir? Y yo estoy aquí en esta entrevista feliz
porque yo sé que de alguna manera alguien va a escuchar esta entrevista y alguien se va a conmover o se va a mover despacio, va a buscar ayuda o se van a conectar y van a buscar las reflexiones del sombrerito. De alguna manera requerimos ser proactivos. Y yo me he llevado unas sorpresas, o sea, y yo no sabía que tú recibías esas reflexiones todas las mañanas y lo valorabas y las compartías. Y tengo otros compañeros artistas que no quiero, ¿verdad?, mencionar el nombre. Carlos Vives, entre otros. Sí. Muchos artistas me escriben: Raúl, me encantan tus reflexiones, reporteros, bueno, de todas clases. Qué bueno. Yo no sabía que yo tenía el talento para eso. Y quiero subrayar esto. Eres un motivador. Pues no, yo no sabía que yo tenía eso. Precisamente, y eso lo quiero subrayar, porque cuando nos vamos por el camino de la tristeza y de la depresión que sentimos, nos invalidamos. Y sobre todo la rabia, porque el abuso deja un sentido de rabia, de coraje, de autodestrucción, de impotencia y de devaluación. Sí. Esos niños y niñas crecen sintiéndose menos. Eso. Y es importante, aprovechando lo que me está señalando ahora, subrayar el escuchar y el estar pendiente a los comportamientos de los niños, porque esos comportamientos te están brindando una información vital. No te hagas el loco, amiga y amigo que me estás escuchando. Escucha y observa a los jóvenes. Y hasta los comentarios. Un niño que tiene un lenguaje súper sexualizado, los niños no tienen otra manera si no es un adulto para enseñar ese lenguaje, no se lo inventan. Por eso es que por eso es que yo, y yo lo digo públicamente, o sea, las letras de las canciones están contribuyendo o a evitar la sanación de eso o a fomentar ese tipo de conducta. Y definitivamente estamos ante a un reto constante, pero no tiene por qué ser algo que no tenga salvación y que no tenga solución. Yo creo en la proactividad y creo en que es posible que, empezando por los padres, podamos tener herramientas de transformación y buscar estas herramientas poderosas para que te estés moviendo despacio cada día, que abandonemos este afán por acumular cosas materiales y nos enfoquemos en las maneras de ser. Y a veces la gente vive con un huracán por dentro. Por ejemplo, hemos visto masacres, muchachitos que agarran un arma y matan a sus compañeros. ¿Tú te imaginas el grado de daño emocional que tiene ese niño para reaccionar con tanta violencia? Yo tengo una idea que a lo mejor parece simplista, pero yo creo que en la medida que si se pusieran de acuerdo las autoridades y dejaran de poner el nombre de ese joven que cometió lo que cometió, podríamos avanzar una cantidad en ese aspecto, porque, como muy bien dice, el joven lo que está buscando es llamar la atención. O sea, a mí me sometieron a un abuso sexual, a mí me sometieron a un abuso psicológico, porque yo no valía, porque yo no era importante, porque mis padres no me escuchan, porque mis padres no me valoran, porque mis padres no me protegieron. Esa es otra etapa que tú vives. O sea, tú empiezas a culpar a los seres queridos a tu alrededor de que no te protegieron. O a callar para que tus padres no se sientan mal porque no están diciendo que no te cuidaron. También, porque entonces ellos se pueden sentir que fueron malos padres o malas madres. Entonces lo importante aquí es que exista una comunicación constante y la búsqueda de inteligencia emocional cada día de nuestra vida. Los padres, los hijos, o sea, todo el mundo. Aquí debe ser prioridad. Pero todos los días de nuestra vida. Estigmatizamos a los que buscan ayuda psicológica. Sí. Estigmatizamos a los que visitan un psiquiatra. Sí. Cuando sabemos que hay tratamiento para todo hay tratamiento. Hay tratamiento psicológico y tratamiento psiquiátrico con medicamentos. Yo lo veo de esta manera. De la misma manera que cuando tenemos hambre, sentimos el estómago que nos llama a tomarnos, a desayunar, a comer, de la misma manera debemos sentir que nuestra mente está buscando constantemente un alimento sanador, de paz, de tranquilidad, de armonía, de sabiduría, para bregar con esto que estamos bregando a diario. Por alguna razón yo puedo empatizar y ver en los niños y notar un comportamiento. Cuando son maltratados, tienes esa habilidad cuando de darte está avanzado. Quizás que no tengo mucha madurez y pienso como niño, en muchas cosas. Sí. Siempre me pongo en el lugar de los niños. Eso es formidable. De hecho, se recomienda que de vez en cuando dejemos a ese niño interior que se manifieste, que hagamos las cosas que nos gustan. ¿El libro que escribiste te ayudó a sanar? Definitivamente que sí. El libro no tenía intención de que se vendiera lo que se vendió. El libro tenía la intención de que yo fuera libre, que yo pudiera sacar todo lo que yo sentía por dentro
y que incluso tengo una señora que estuvo presa en la cárcel y me dice que el tiempo que duró ella presa en la cárcel se refugiaba en el libro y que el libro le ayudó a sanar muchas cosas, por ponerte un solo ejemplo. Pero a mí personalmente el libro fue liberador totalmente. Yo decir y ventilar todo lo que me pasó en mi niñez, aunque mami, que a lo mejor va a ver este programa, mami, yo te amo siempre y fuiste una extraordinaria mamá. No tiene que ver contigo, ni con papi tampoco. Tenía que ver con que José Raúl se sintiera libre. Y tendría que ver con que la persona que te hizo daño sepa que tú lo soltaste, que no te pudo acabar, No, exacto. que no te pudo destruir. Para nada. Aquí está José Raúl y lo que falta. José Raúl, la música, el llevar esa alegría. La Navidad es una época conflictiva. Hay una enfermedad que se llama la depresión en Navidad. Sí. Porque hasta la copla lo dice, Navidad Sí. que vuelve tradición del año, unos van alegres, otros van llorando. ¿Cómo te envuelves en la música y entonces el dolor lo convierte en una alegría? Pues fíjate, mi papá, te dije que mi papá se fue de mi casa cuando yo tenía 5 años. Cuando yo me vuelvo a reencontrar con mi papá, en el lugar donde yo veía a mi papá alegre, sonriente y vivaracho, ¿no? Era en las parrandas. Y yo entonces empecé a tocar cuatro porque yo lo veía con esa felicidad, con esa alegría. Y como yo quería acercarme a mi papá, porque todo niño quiere acercarse a sus padres de una manera o de otra. Y dije, ¿sabes qué? Esta yo creo que es la ruta donde yo voy a poder acercarme a mi papá. Y aprendí a tocar cuatro, yo lo acompañaba. Y ahí el resto es historia. Una vez me reuní con mis amigos y familiares y decidí grabar un cassette para llevárselo a Ramoncito Rodríguez porque nosotros escuchábamos un anticipo navideño que daban por una emisora de San Juan, donde se tocaban las canciones nuevas de la Navidad. Y por 2 años consecutivos, las 2 canciones que se pegaron eran de doble sentido. No servían para llevar parranda. 1990 y 1991, La Finquita. Lo voy a decir así, La Finquita. Eso no servía para parrandear, ¿verdad? Entonces yo dije, voy a ver si yo puedo escribir una canción. En el año me paso buscando un buen aguinaldo para ver si lo aprendo. Entonces me llega noviembre y empiezo a cantarlo para ver si me prendo, porque yo quería aprenderme. Y el resto fue historia. Ramoncito escuchó esa letra y otra canción más y me dijo, te faltan canciones, termina un disco. Y voy a la Plaza del Mercado en Bayamón y me encuentro este billetero de la lotería y me dice, me enteré que tú estás buscando canciones para un disco. Cuando saca el papelito dice, yo tengo un amigo que a mí me acompaña, ese no me engaña, camina conmigo. Yo siempre lo sigo porque sé que es bueno del dolor ajeno en la medicina y a mí me ilumina Jesús Nazareno. Y ahí salió. Sí, ahí no había que buscar más nada, esa era la señal, el sello de que esa era mi ruta y por ahí me fui. ¿Qué ayudó? Ahora que me dice eso, ahora la obscenidad es el estilo. Si una canción de un rapero, sea internacional o local, no tiene alguna obscenidad, no pega, no vende. No. Y a mí me dijeron que yo tenía que tener doble sentido para vender, falso. Y me dijeron que yo tenía que cantar canciones de borrachera, falso. O sea, yo no he grabado una sola canción de doble sentido y ninguna canción mía hace alusión a borrachera. Y gracias al público, llevamos 30 años. 30 años, ¿cómo has celebrado este aniversario número 30 de Los Cantores? Pues relacionándolo con el tema que teníamos, una de las cosas que el niño Raulito estaba lleno de inseguridad, porque el abuso te lleva a la inseguridad. Y una de las cosas que me ha apoyado es a ir por encima de lo que me hace sentir inseguro, Carmen. Eso me sigue sanando, me sigue sanando. Yo me sentí inseguro de hacer un concierto en Bellas Artes. Conseguí el productor, se dieron los elementos y fue un sold out. Y lo digo con toda la emoción. Vendido a capacidad. Sí, fue liberador para mí ese concierto. Y ver la gente allí celebrando. Y yo dije, wow, es posible. Y empiezan a contratarme de lugares. O sea, por ejemplo, cuando Carmen Jové me llamaba para unas fiestas de Navidad, yo decía, mami, me está contratando Carmen Jové para unas fiestas de Navidad. Yo no lo creía, Carmen, cuando eso me sucedía. Entonces yo llegaba a la fiesta y te veía alegre. Raúl, ¿te la comiste? ¿Será verdad que Carmen me está diciendo eso? Y toda esta trayectoria, todas estas cosas maravillosas que me han pasado por estos 30 años, pues definitivamente hay que celebrarlo y los estoy celebrando por eso. Bueno, pero es que también tú me has ayudado muchísimo en la vida. Fíjate que
yo no te asocio con, bueno, si veo una noticia como la de 10.000 niños maltratados, de todo tipo de maltrato, obviamente viene a mi mente Claro. tu niñez, tu Por el amor y el sufrimiento, cariño que me tiene. por el amor, el cariño y el Sí. respeto que te tengo. Pero yo te asocio con alegría también. Entonces, Te asocio con fiesta y porque sanar es una cosa, si la gente pudiera sanar, si la gente pudiera aprender a resolver conflictos sin violencia, estaríamos mejor. así mismo es correr la cortina, Carmen. Claro está, definitivamente. Un niño no comprende eso, pero los adultos sí lo podemos comprender. Y hay avenidas y hay soluciones, siempre hay soluciones. Y cuando se tiene a Dios como el centro de todo en la vida, siempre hay soluciones. Yo soy de los que creo que todos los seres humanos tenemos dones y talentos. Y que incluso todavía Carmen Jové, no ha explotado todo el talento y toda la sabiduría que está dentro de ti. Y no te lo digo como una queja, sino como un reto constante que los seres humanos debemos hacernos, de que cada día de nuestra vida hay algo distinto. Todavía Carmen Jové no me ha hecho la mejor entrevista. Esta entrevista está fabulosa. Pero puede haber otra mejor. Exactamente. Claro, siempre hay espacio para uno crecer y no hay que tenerle miedo a crecer, al contrario. Pero fíjate tú qué interesante es la vida, que conversamos sobre estas cosas en un momento en que Puerto Rico está en una encrucijada. Estas últimas semanas han sido de análisis de problemas de salud mental entre nuestros jóvenes. Y entonces no lo entendemos, pero si eran dos muchachos brillantes, ¿por qué estaban hablando de que querían ver un mar de sangre y romper un tiroteo? A mí se me hace más fácil entender porque pienso en experiencias como la tuya, que no fueron canalizadas correctamente y que ese niño lo que tiene es rabia, quiere acabar con todo. Buscando de nuevo llamar la atención de mamá, de papá, de la gente que está a su alrededor. Está buscando la manera de sentirse querido. O sea, yo soy de los que pienso que a nuestros hijos hay que decirle te amo todos los días, aunque uno piense, es que ella lo sabe. Ese es el error. Cuando en una relación de pareja caemos es que ella debe saber que yo la quiero, ¿para qué se lo voy a decir? No. Cada día, cuando tienes a tu pareja la oportunidad de decirle, Miriam, te amo. Voy a aprovechar este momento para decirle a mi esposa, Miriam, sabes que te amo. Fíjate que importante en mi vida. Muchos hombres y mujeres adultos que de niños fueron víctimas de abuso sexual o de maltrato físico por sus padres o por otras personas, se les hace difícil encontrar la felicidad conyugal. Sí, claro. Claro, yo viví mi matrimonio fue disfuncional hasta que yo no me liberé y yo no me perdoné. ¿Por qué? Porque en esa búsqueda de sentirte querido, creas unas codependencias, ¿verdad? Y quieres ser el centro de la atención en esa relación de pareja. Incluso le prohíbes ciertas cosas a tu pareja. Si tú de momento estás deprimido y ves que tu pareja está feliz, te molesta incluso la felicidad de tu pareja. Te molesta si ella está alcanzando sueños o él está alcanzando sueños y tú no estás alcanzando los tuyos porque estás patinando en el mismo lugar. Eso es lo valioso de perdonar y de perdonarte. Pues la gente piensa que perdonar es algo que uno hace hacia otro. Sí. Fui abusada por ti, pero te perdono. Fui maltratada por ti, pero te perdono. Y haciendo eso entonces le diste el permiso, le diste la razón. No tiene que ver con eso. Pero tú hablas de perdonarte también a ti mismo. O sea, para mí esa es la principal. Esa es la principal. O sea, si yo cada vez que recuerdo el episodio que viví de niño y yo lo resuelvo y yo lo relaciono con dolor, yo me estoy envenenando. Es como si fuera una serpiente que te muerde. Ahí está el dolor de la mordida de la serpiente. Pero si cada vez que tú recuerdas el evento, lo recuerdas con dolor, tú te vas a volver a sentir como si fuera la primera vez que te mordió. ¿Y para qué hacemos eso? ¿Para qué? O sea, si alguien me dijera a mí que recordarles eventos con dolor te va a traer sanación, pues esa ruta yo la tomaría. Pero es que nadie puede sanar de esa manera. Nadie. Sea un divorcio, sea una infidelidad, sea un robo, lo que sea. Y usted piensa, ese tipo está loco. No. Es de locos seguir revolcando la herida porque alguien te hizo algo y a lo mejor la pareja está por allá en Cancún.
celebrando con su nueva pareja y tú todavía estás latigándote. Pero ¿por qué me hizo eso, ese sinvergüenza? ¿Por qué me lo hizo, Dios mío? José Raúl, ¿a qué tú te refieres? ¿Por qué tú dices que crees que una entrevista puede ayudar a evitar una masacre? Porque si hay un padre que está viendo este programa, una madre, y se sienta con su hijo a hablar y le dice te amo, o logra que ese joven se desahogue y le deje saber por qué se está sintiendo como se está sintiendo, nosotros podemos estar evitando que ese joven coja una metralleta, que es tan accesible, esa es la realidad, y se vaya por allí y desquite ese coraje y esa frustración en la calle con otros seres humanos. De eso estamos hablando, eso es lo poderoso que puede ser esta entrevista, Carmen. Por eso yo te quiero felicitar, porque esto no es una entrevista a José Raúl, esto es una entrevista para los niños y los jóvenes que están pidiendo a gritos allá afuera que alguien los escuche. Bueno, estamos en Navidad y yo creo que esta plática es muy buena, esta conversación es muy buena, porque todos tenemos que aprender a perdonarnos, a perdonar a otros y a sanar heridas. Y es una manera también de evolucionar, así que te agradezco de corazón que hayas compartido y no únicamente tu música, que la escuchamos durante el programa, sino tus vivencias y tu superación. Si usted está pasando por una situación difícil, si ve que su hijo está pasando, que no entiende su conducta, busque ayuda profesional. No permita que ese niño o esa niña se pierda en el dolor, en la rabia, en la angustia, simplemente porque no le dio la mano. Gracias por acompañarnos, gracias a José Raúl Marrero por concedernos esta gran entrevista de sanación, de fe, de amor, de perdón y de esperanza. Hasta la semana próxima.